Pues otra vez estamos aquí con ustedes, volvemos a nuestro formato A4. Hemos hecho ya algunos programas con esta misma idea de traer a varias personas que ya saben que tenemos una especie de sueño en Intereconomía, que tratamos de que se cumpla, y es que las personas que vienen aquí a hablar, intentamos que sean personas que saben de lo que hablan. Y si saben mucho, mejor. Y si además lo explican bien, todavía mejor. Esta noche tenemos con nosotros, en este programa A4, insisto, a personas que saben de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de la situación política de nuestro país, de las cosas que están pasando, las cosas que nos preocupan a los españoles. Y en esta oscuridad que a veces nos hace estar un poco desesperanzados, yo creo que vale la pena que haya personas que den su testimonio y den sus opiniones y razonen para todos nosotros cómo está esta España nuestra de hoy y cómo podría estar si se articularan determinadas decisiones políticas y económicas. Con nosotros esta noche don Ignacio Camuñas. Buenas noches, don Ignacio. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Ignacio Camuñas es diplomático. Fue ministro en el gobierno de Adolfo Suárez, ministro de Relaciones con las Cortes, y es un hombre con una trayectoria personal, profesional y política extraordinaria. Tanto como José Manuel Otero Novas, que es ya conocido de ustedes porque ha estado en este programa en varias ocasiones. Sí, señor. Buenas noches. Con Encantado. Enorme éxito, por cierto, porque sus opiniones aquí son muy valoradas, don José Manuel. Don José Manuel también fue, yo creo que son ustedes del mismo año, del año 40, ¿no? Y usted fue ministro de Educación y vicepresidente. No, y ministro de la Presidencia. Y ministro de la Presidencia. Yo le llamo varias veces ya vicepresidente. Estoy incurriendo, en fin, en ese delito. Y don Antonio Alonso Timón, pues no hay que presentarle, porque Antonio Alonso Timón es un habitual contertulio tanto de nuestra tertulia de la mañana en Radio Inter como en El Gato al Agua. Antonio Alonso Timón es un experto, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Comillas, que se llama ICADE, si no estoy mal informado. Bueno, es una parte de la Universidad Pontificia Comillas, efectivamente, ICADE. Hemos empezado, yo le he preguntado a Ignacio Camuñas antes de comenzar el programa por una anécdota en el Club Bilderberg en el año 80, y me ha dicho, hombre, ¿por qué no me dejas contar o por qué no cuentas la anécdota de cómo fue mi ingreso en el cuerpo diplomático? ¿Qué me explica usted, don Ignacio? Bueno, era algo un poco más confidencial, querido Julio, pero bueno. No, realmente yo tenía en aquellos, cuando estuve preparando las oposiciones a diplomático, yo ya venía con una vocación política grande, que la había ejercido en la universidad, había estado en el equipo fundacional de Cuadernos para el Diálogo con el profesor Joaquín Ruiz Jiménez, y de todas maneras, en aquella época, pues preparar unas oposiciones era casi algo normal para los que estudiábamos Derecho. Y a mí el derecho en sí, el derecho de verdad, el derecho civil, el derecho administrativo, el derecho procesal, pues no me atraía especialmente. Y sentía más interés por el derecho político, el derecho internacional. Y entonces la oposición que me proporcionaba más facilidad para realizarla era la carrera del cuerpo diplomático. Pero yo la preparé en aquel entonces como hoy se hace un máster casi, es decir, sin vocación real de haberla ejercido. Para mí fue una preparación a la vida pública que luego efectivamente me serviría en el futuro. Y bueno, la anécdota es que el día en que Fernando María Castilla, entonces ministro de Asuntos Exteriores, nos entrega a los jóvenes secretarios de embajada nuestro despacho, ese mismo día, al salir del despacho del ministro, pues me encamino por el pasillo grande que hay en el Palacio de Santa Cruz al despacho del subsecretario para pedirle la excedencia. Y claro, el pobre subsecretario se llevó las manos a la cabeza, es decir, cómo un joven secretario recién salido y que va ahora a ocupar los primeros puestos pide ya la excedencia. Bueno, hubo bastante lío en el Ministerio de Asuntos Exteriores, porque hubo forcejeo de si me la daban o no me la daban. Al final, Nuño Aguirre de Cárcer, que ha sido el primer diplomático con el que yo trabajé, me acogió en la Dirección General de América del Norte, me tuvo allí unos meses
y a los 2, 3, 4 meses me dieron por fin la excedencia. Eso yo creo que fue lo que propició que luego cambiasen las leyes de función pública para exigir un periodo mínimo de ejercicio. No, es que te voy a decir, en el año 1984 el Partido Socialista aprueba una ley de funcionarios que obliga a aquellos funcionarios que lleven más de 10 años, y yo vuelvo a la carrera diplomática. Se me plantea el problema de decir, ¿qué hago? ¿Pierdo la carrera o regreso? Y regreso a la carrera diplomática y estoy hasta 1999 ejerciendo distintos puestos. Don José Manuel Otero Novas también tiene un expediente académico que es dar rubor explicarlo, porque usted es premio extraordinario de todo, don José Manuel. Usted es abogado del Estado. Bueno, no tanto. De casi todo. Y alguna anécdota sí que tendrá de sus oposiciones a la abogacía del Estado. Sí, pero no las puedo repentizar, lo siento, Julio. Estamos en la España de hoy y yo les hice el comentario antes de comenzar el programa de que me gustaría mucho tocar el tema de lo preconstitucional. No sé si ese es un asunto en el que se puede profundizar hoy mucho, porque evidentemente es un tema más que complejo, pero para ustedes, y vía libre al diálogo, ¿qué sería lo preconstitucional en el Estado español? Entiendo que la RAE da por preconstitucional aquello que es anterior a la Constitución de un Estado. ¿Qué es lo preconstitucional, don Ignacio, don José Manuel? José Manuel. Me toca a mí. Pues, claro, hablar de lo preconstitucional, a lo que tú le llamas preconstitucional, yo suelo decir supraconstitucional o metaconstitucional, pues es un tema para mí interesante. La verdad es que es muy interesante. La cuestión está de moda porque, o debería estar de moda, porque pues yo he escuchado al gobierno decir, por ejemplo, que los independentistas catalanes no deben hacer las cosas que han hecho, pero que deben venir al Parlamento de Madrid a plantearlo, que promuevan la reforma constitucional y que por ahí sí que pueden conseguir lo que ellos pretenden. Bueno, y ya sé que se apoyan en alguna frase del Tribunal Constitucional, no una sentencia, sino que es lo que en derecho llamamos un obiter dicta, pero bueno, me es igual, se apoyen o no se apoyen, a mí me parece sencillamente disparatado. Lo digo con el máximo respeto. Me parece disparatado porque las constituciones, todas las constituciones, tratan de temas, de derechos, de situaciones que ellas mismas crean, y tratan también de hechos, de derechos y de situaciones que son supraconstitucionales, son metaconstitucionales, y la Constitución no lo ha creado. Entonces, aquellas cosas que la Constitución crea, pues, no sé, el decreto ley, quizá la monarquía, pues esas cuestiones pueden eliminarse por las vías de la reforma constitucional. Pero aquellas otras cuestiones que son previas a la Constitución, que están por encima, por ejemplo, el derecho de expresión, el derecho de asociación, la dignidad de la persona humana, en definitiva lo que llamamos la democracia, eso, no, por ejemplo, nuestra Constitución no lo da, no lo otorga, nuestra Constitución lo reconoce, porque está por encima de la Constitución. Entonces eso no se puede modificar por las vías de la reforma constitucional. No cabe hacerlo así. Y una de esas cosas que están por encima de la Constitución, lo dice la propia Constitución, lo reconoce la propia Constitución, es la nación española. La nación española es fundamento de la Constitución. Fundamento, no es que la nación se fundamente en la Constitución, no. Es la Constitución que se fundamenta en la nación española, patria común, indivisible, etcétera, etcétera. Entonces, no cabe que un partido político pueda pretender alterarlo, ni siquiera por la reforma agravada de la Constitución. Y entonces, ¿eso es eterno? No es eterno, pero haga usted una revolución, que las revoluciones son algo natural en la vida. En definitiva, eso
lo encontramos, por ejemplo, en la Constitución alemana. La Constitución alemana tiene un artículo: se declararán fuera de la ley todos aquellos partidos que atenten a los principios constitucionales. Eso lo dice la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el último artículo de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Son del mismo año, ¿no? La ley de Bonn y... Un poquito antes la 48. Sí, 49. y la declaración 48. es del 48. El 48. O sea, dice, La del 48 es la italiana. sí. Ningún artículo de esta declaración puede ser utilizado para atacar o para eliminar otros derechos establecidos en la Constitución. O sea, un derecho fundamental no cabe ser modificado por la vía de la utilización de otras cosas que se establezcan. O sea, en definitiva, las constituciones, lo decía también don Manuel Azaña cuando se discutió el Estatuto de Cataluña en 1932, es que cuando le dijeron, oiga, señor Azaña, ¿pero en qué se opone nuestro proyecto a la Constitución? Dice, es que ustedes se creen que la Constitución es solo lo que dice. Hay unos contenidos implícitos y lo que ustedes pretenden va en contra de los contenidos implícitos. Bueno, en definitiva, y para no alargarme, creo que es un tema importante. Ya sé que hoy en España, bueno, hemos aceptado multitud de cosas que no deberíamos haber aceptado, y una de las cosas que hemos aceptado es que es perfectamente legítimo. No. Eso es el partido. Una cosa es la libertad de expresión, porque a veces se dice, hombre, es la libertad de expresión, lo han dicho los independentistas, es la libertad. Sí, usted puede decir que es partidario de la independencia. Usted puede expresar y escribir en el periódico a favor de la libertad de la independencia, pero si usted se organiza un partido cuyo objeto es la independencia y da pasos para llegar a la independencia, desde ese mismo momento usted tendría que estar fuera de la ley. Otra cosa ya también es el delito de rebelión, pero eso ya no entro ahora. Don Ignacio. Bueno, yo creo que enlazando un poco con el problema, que es el problema que tenemos encima de la mesa, ¿no? El problema de los nacionalistas. Hombre, hay que decir que han sido suficientemente cautos e hipócritas durante estos 40 años. Yo recuerdo bien los arranques del periodo democrático, incluso el día y el acto de apertura de las nuevas Cortes, y puedo dar fe que los nacionalistas que allí estaban, ¿verdad? Recuerdo pues a Jordi Pujol, a Ramon Trias Fargas, por parte de Convergencia, y a los del PNV, con Javier Arzallus a la cabeza, estaban plenamente integrados, conformes y muy a gusto con la nueva situación y luego con el marco constitucional que nos dimos entre todos. Lo que ha ocurrido es que la verdad es que ha habido un artífice fundamental, que ha sido Jordi Pujol, que empezó con esa frase de fer país, empezó a dotar a Cataluña de unas estructuras, de unos medios de financiación, de unos medios de expresión que han ido calando poco a poco en la sociedad catalana y que han servido de base y fundamento para el establecimiento después, ya muy recientemente, de este fenómeno, digamos, independentista. ¿Qué ha ocurrido? Que el nacionalismo normalmente suele aprovechar las fases de mayor debilidad del Estado, de la comunidad nacional, para sacar la cabeza, que es en definitiva lo que ha ocurrido. Frente a ese fenómeno, lo que ha habido también es una... Yo no quiero utilizar la palabra cobardía, porque me parece exagerada, pero yo diría que los sectores constitucionalistas han querido mirar a otro lado durante demasiado tiempo, mientras se estaban poniendo las bases de lo que ahora estamos sufriendo, que es el ataque a la unidad nacional con absoluto descaro, y donde todavía sigue existiendo, a mi juicio, un grado de tolerancia extraordinario. Voy a contar también una pequeña anécdota, sin hablar de los nombres. Un embajador de España, muy amigo mío, de un país clave de la Comunidad Europea, me decía, no sabes las veces que me llaman desde el gobierno de turno, no quiero decir el sitio, desde el gobierno de turno, para decirme, ¿pero qué están haciendo ustedes? ¿Pero cómo toleran lo que da? Esto hay que cortarlo inmediatamente. Es decir, desde fuera se nos ha debido de advertir, yo creo, con reiteración, que la actitud del gobierno español estaba siendo de una complacencia ya verdaderamente suicida.
Es decir, que yo me acuerdo que escribí un artículo hace tiempo en el ABC con motivo de las elecciones del 15 de junio que llamaba 15 de junio, ingenuos o desleales, porque esa ha sido la situación. Es decir, el bando, digamos, constitucionalista ha sido extraordinariamente ingenuo. Y la ingenuidad en política se paga. Ahora, hay que decir también que el bando nacionalista ha sido muy desleal con la Constitución. Nos han engañado. Estaban plenamente de acuerdo en el texto constitucional. Don Ignacio nos ha metido en materia ya en serio. Antes de dar paso a don Antonio Alonso Timón, para que dé también su primera versión de todos estos asuntos, les damos un minuto de descanso. Hasta ahora mismo. Pues nos hemos quedado a la espera de escuchar a don Antonio, su primera intervención. Don Antonio. En primer lugar, don Julio, muchas gracias por la invitación a este programa y por el privilegio de poder compartir este programa con dos personas de la categoría de Ignacio Camuñas y de José Manuel, ¿no? Estabas tú hablando y diciéndonos que qué entendemos por preconstitucional. Si simplemente nos ceñimos a la palabra y hablamos de lo que pasó, de lo que fue previo a la Constitución, yo creo que podemos traer algunas conclusiones muy positivas en el periodo preconstitucional. En primer lugar, una cosa que no está sucediendo en España, que es que se cumplieron a rajatabla, se cumplió el ordenamiento jurídico, incluso modificándose de manera ejemplar en lo que se llamó de la ley a la ley. Es decir, hubo un cambio de régimen sin forzarlas, bueno, forzando evidentemente las antiguas leyes fundamentales del reino para acabar aprobando una constitución, pero de una manera absolutamente ejemplar, con cumplimiento estricto. Es verdad que con cierta ingeniería jurídica que siempre es necesario para este tipo de situaciones, pero con un cumplimiento estricto de las leyes y además con una generosidad por parte de todos y con una lealtad que no se está dando en este momento. Yo creo que en este momento tenemos algunas fallas. Sobre todo tenemos alguna falla de proyecto nacional. Y es verdad que lo que estamos combatiendo es la deslealtad de los nacionalistas, pero también es cierto que no estamos sabiendo ser capaces de identificar un proyecto nacional lo suficientemente atractivo como para que esas personas que están votando en Cataluña en este momento, sobre todo esos 2 millones de personas que siguen votando al nacionalismo, pase lo que pase, podamos atraerles a un proyecto conjunto que sea identificable y que sea ilusionante. La historia de España nos muestra cómo cuando hemos tenido un proyecto nacional hemos sido capaces de aglutinar todas las identidades que conforman lo que entonces llamaban las Españas, ¿no? Entonces, cuando el centro ha tenido un proyecto sólido, la periferia se ha unido a ese proyecto. Pero cuando el centro no ha tenido un proyecto sólido, es difícil atraer a las periferias. Estamos en un momento muy complicado de nuestra historia, porque estamos asistiendo a momentos en los que parece que las normas no hace falta cumplirlas, estamos oyendo continuamente disparates y desde el centro no se está poniendo coto, lo decía anteriormente Ignacio Camuñas. Es difícilmente comprensible que en países de nuestro entorno se pudiese tolerar las cosas que estamos tolerando en este momento, porque las democracias demuestran precisamente su fortaleza a la hora también de defenderse y de imponer las normas. Lo que no podemos es que una minoría esté subyugando, como está sucediendo en nuestro país, a una mayoría, a la mayoría de la sociedad. Lo que tenemos que hacer, yo creo que es un poquito más de pedagogía política. Tenemos que ver que efectivamente hay que cumplir la Constitución, pero que la Constitución también tiene que respetar unos principios que son inmanentes, que van conectados con otros principios generales del derecho, etcétera, etcétera. Es verdad que a lo largo del siglo XX el cambio de las constituciones se dio fundamentalmente después de Kelsen, pues evidentemente las constituciones tuvieron una mayor proyección normativa, pero es verdad que hay derechos inmanentes que se recogen en la Constitución, que se reconocen en la Constitución porque son anteriores a la Constitución, como anteriormente ha explicado muy bien José Manuel Otero Novas. Yo creo que en este momento estamos en una encrucijada importante. Creo también que es una oportunidad
porque todas las crisis, y la palabra crisis en griego significa precisamente oportunidad, es una oportunidad para identificar un proyecto nacional, es una oportunidad para salir fortalecidos de esta situación. A mí lo que me da pena es observar como sobre todo los dos partidos políticos mayoritarios que deberían ser los que articulasen y diesen una cierta estabilidad a este proyecto nacional, a nuestra democracia, parecen estar carentes de ese proyecto político ilusionante para aglutinar a los españoles y para que pusiésemos coto a algunos de los desmanes que estamos viviendo en nuestros días. Julio, yo querría introducir en orden a bajar un poco al ruedo político el tema de las autonomías. En el año 1978, la voluntad de los constituyentes fue, constituyentes que representaban pues, a la derecha y la izquierda, integrar a los nacionalismos en el marco de la Constitución. Bien, yo creo que 40 años después hay que levantar acta de que esa operación ha resultado fallida. Fracaso. Y tenemos que reconocer que el régimen autonómico incentiva y da unos medios y unos pluses al nacionalismo para expresarse y para movilizarse, sabiendo que el nacionalismo tiene como fin primordial la independencia y, por tanto, la ruptura de España. Yo llevo tiempo, puedo asegurar, tiempo reflexionando sobre el particular. Creo que hay que ser muy honestos. Es decir, si seguimos con el régimen autonómico actual, España camina hacia un enfrentamiento y hacia un problema muy grave. Hay muchos países de nuestro entorno que tienen una democracia perfectamente consolidada y una estructura de Estado unitario, con un solo gobierno, un solo parlamento y un solo Tribunal Supremo. No sé por qué España ha tenido que tomar esa deriva. Yo sí sé por qué, porque hubo que hacer una constitución por consenso. La obsesión de Adolfo Suárez era que no teníamos que repetir la historia desgraciada del siglo XIX, donde cada partido gobernante hacía su texto constitucional. Y yo creo que todos estuvimos de acuerdo. Pero claro, ese consenso nos llevó a dar unas facilidades a los nacionalistas sediciosos, que entonces no aparecían como tales, pero que luego efectivamente han aprovechado toda la estructura autonómica con gobiernos, banderas, himnos, dinero, radio, televisión, para plantearnos la situación que tenemos actualmente. Tenemos que acabar con el Estado de las autonomías, porque si no, el Estado de las autonomías va a crear un problema muy grave en nuestro país. Y no hay que tener temor a que esa no es una operación democrática. Repito, Francia y Portugal, que son nuestros dos países vecinos, y otros muchos de la Unión Europea, son unos países impecablemente democráticos con estructura unitaria. Cada vez que España ha iniciado un proceso de descentralización política o de Estado federal, ha acabado como el Rosario de la Aurora. Las dos repúblicas. Lo hizo en 1873 y lo hicimos en 1931. Lo hemos vuelto a intentar con una enorme buena voluntad en 1978. Pero seamos sinceros, no ha solucionado el problema. Ha acabado mal. ¿Por qué no podemos dar ese paso? Que es un paso, además, netamente democrático. Repito, ¿por qué España tiene que tener 17 gobiernos para gobernarse democráticamente? Basta con uno legítimo, plenamente respaldado por unas Cortes y elegido en unas elecciones limpias y democráticas. O afrontamos el tema de verdad, o seguiremos marineando con el FLA, el FLO, la conferencia de presidentes, un Senado que sirva de Cámara de Representación Territorial, reformas jurídicas de la Constitución. No, por ahí no vamos bien. Nos dirán ustedes que nos estamos yendo por las ramas, don José Manuel. ¿Así de rotundo sí, bueno, se posicionaría usted? Pero José Manuel es menos unitario que yo, porque es gallego, entre otras cosas, claro. No, Ignacio Camuñas y yo hemos hablado particularmente y no particularmente, hemos hablado mucho de este tema y él conoce mis puntos de diferencia con su planteamiento, yo conozco los suyos. Estoy de acuerdo con su diagnóstico, o sea, diagnóstico de situación. O sea, yo creo, y lo he dicho muchas veces, y no a todo el mundo le gusta, como es lógico. Creo que a nadie nos gusta, a mí tampoco. Pero yo creo que la deriva que llevamos es una deriva en cuesta abajo y que nos lleva al final del régimen
si no hay un milagro, vamos al final del régimen. Y a mí, pues eso, creo que a cualquier español, pero a mí, pues un poquito más, porque hemos puesto mucha ilusión en este régimen cuando lo constituimos. Yo creo que sí, que va al final, y va al final indefectiblemente por el tema de las autonomías. O sea, eso lo lleva al final, aunque no solo. Yo creo que estamos ahora en este momento enmascarando con las autonomías otros problemas que tenemos, que también son serios, pero el problema de las autonomías, desde luego, y hasta ahí mi amigo Camuñas y yo estamos completamente de acuerdo. Él sugiere, bueno, ¿y por qué no suprimimos las comunidades autónomas? Bueno, yo aquí tengo las siguientes diferencias. Por una parte, pues sí, quizá porque yo soy gallego, o porque yo he sido, él también, pero yo he sido educado en los principios de lo que ahora se llama el humanismo cristiano. En otro tiempo era la doctrina social de la Iglesia y tal, y había lo del principio de subsidiariedad. Y entonces yo en tiempos de Franco ya escribía a favor del reconocimiento de las regiones, fui a la transición con esa filosofía. Bueno, tengo un planteamiento filosófico a favor del mantenimiento de las regiones, no de estas, ojo, no de estas, o sea, esto es un disparate, pero la existencia política de las regiones. Lo mismo que las provincias, si hay diputaciones provinciales, ¿por qué no puede haber diputaciones regionales? Bueno, ese es un punto de vista primero. Un punto de vista segundo, que yo se lo dije a mi amigo Ignacio la primera vez que le oí patrocinar la supresión de las comunidades autónomas, le dije, hombre, tienes ahí un problema práctico importantísimo. Yo, aunque yo quisiera suprimir las comunidades autónomas significa tocar el artículo 2 de la Constitución. Y tocar el artículo 2 de la Constitución es un proceso de reforma agravada de la Constitución. Es un proceso que puede durar año y medio. Año y medio en la España actual discutiendo ese tema, desde luego estalla la revolución casi seguro. O sea, no había una dificultad de ese tipo. Bien, y yo, como creo que sí, es verdad, hemos sido ingenuos, claro que hemos sido ingenuos, han sido desleales, claro, pero ¿por qué hemos sido ingenuos? Hemos sido ingenuos, por lo menos yo me acuso de ello, hemos sido ingenuos porque éramos jóvenes, Ignacio y yo somos de la misma edad, claro. A los 35 años estábamos sentados en la mesa del Consejo de Ministros. Qué horror, ¿eh? Qué inmenso error. Qué inmenso error. Y yo creía entonces, con todo lo que había estudiado y tal, que las constituciones se hacían para cumplirse. Bueno, y ese fue el inmenso error. Las constituciones no se hicieron para cumplir. Y entonces es que nos escandalizaríamos si hiciéramos la relación de violaciones de la Constitución en materia autonómica que hemos cometido. Me dice, oiga, ¿y el Tribunal Constitucional? No, es que la Constitución está de tal manera que el Tribunal Constitucional se entera de lo que quieren los partidos que se entere. Porque lo demás ya pueden ellos estar molestísimos, que 100.000 ciudadanos, 1 millón de ciudadanos, no tenemos legitimación para plantear un recurso en materia autonómica ante el Tribunal Constitucional y por consiguiente eso es indiferente. Yo soy abogado del Estado y como abogado del Estado tuve muchas veces, he ejercitado recursos, incluso los he ganado en esta materia y cuando los tenía ganados recibo la orden, y no digo de quién, pero recibo la orden de que desista. Y eso no solo me ha pasado a mí, le ha pasado a mis compañeros del Tribunal Constitucional con las leyes del derecho civil catalán, le ha pasado en muchos casos. O sea, cuando el funcionario por propio tal empieza a redactar, le dicen a la papelera. Yo, afortunadamente, cuando me dijeron eso y me dijeron que le autorizamos a vuestra señoría a desistir, yo mandé un oficio diciendo, agradezco mucho la confianza, pero no voy a desistir, no encuentro razones. Inmediatamente me llamaron por teléfono, hombre, tú ya sabes que si decimos que te autorizamos a desistir es que te ordenamos desistir.
pues pónmelo por escrito, que el día que se hagan las cuentas yo quiero decir que no soy yo, que habéis sido vosotros. Y me lo hicieron y yo lo puse a la sala por orden expresa de mi dirección jurídica. Correspondiente. Bueno, esta es mi pequeña diferencia. Ahora, José Manuel, ¿qué proponéis los que estáis con temor a dar el paso a un Estado unitario, perfectamente democrático, suficientemente descentralizado administrativamente y respetuoso para las particularidades culturales y lingüísticas, como yo defiendo? A mí no me molesta que se hable en catalán, ni en gallego, ni en vasco, ni en lo que quieran. Lo único que digo es que hay una lengua oficial en España, que es el español, el castellano, que todos los españoles tenemos el derecho y el deber de utilizar en todas las estructuras de nuestro país. Entonces, lo que digo es, ¿qué proponéis vosotros, los que decís que este Estado autonómico nos lleva a la ruina? Porque si no he interpretado mal tus palabras, dices que estamos ya en un declive, que en el final del régimen. Hombre, sí. pero esto no se puede decir ante el país. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de tener la responsabilidad de ofrecer una alternativa. Y yo lo que no encuentro, es decir, yo encuentro críticas al Estado autonómico por doquier. Cojo cualquier periódico, oigo cualquier tertulia en las televisiones y todo el mundo está harto del Estado autonómico. Bueno, no sé si todo el mundo, pero una inmensa mayoría. Ahora, oigo muy pocas soluciones, muy pocas alternativas. ¿Por qué? Por miedo. Ya estamos con el miedo. Este país ha almacenado durante 40 años tal tonelada de miedo, yo creo que producto de la guerra civil. Es decir, los españoles tenemos conciencia de que en un momento dado, si esto se nos va de las manos, volvemos otra vez a darnos bofetadas. Entonces, eso lastra y castra a nuestro país para hacer soluciones más valientes, más imaginativas, más frontales. Siempre andamos con el miedo. ¿Es el miedo, don José Manuel? ¿Es el miedo? No. Respóndale. No, estamos en diálogo abierto. Sí. No, o sea, hombre, miedo, yo tengo miedo a muchas cosas, ¿eh? O sea, por ejemplo, a morirme. Y tengo miedo a que se muera el régimen en el que estoy viviendo. Tengo miedo a muchas cosas. Pero yo miedo a que se muera el régimen, no creas que mucho, ¿eh? Raramente tampoco yo hay que yo a morirme sí. Tampoco hay que sacralizar el régimen. Sí, no hay que sacralizar el régimen, pero hay que saber que cuando los regímenes muchas veces se mueren con sangre, muchas, y con revoluciones. Y eso no me gusta. No, a mí no me gusta, como eso no me gusta. La sangre y la revolución. Y además no me gusta porque en las revoluciones todos se sabe siempre cómo empiezan, pero casi ninguna acaba como empieza. O sea que tampoco, aunque yo sea el organizador de la revolución, a mí no me ofrece garantías. Yo sé que me cortan el cuello como a los franceses, como a muchos, ¿no? Bueno, pero quiero decir, o sea que... Hombre, perdóname, José Manuel, ¿sabes el antídoto para que no haya sangre ni violencia? Una acción democrática sostenida de convencimiento a la opinión pública. El día que la opinión pública mayoritariamente refuerza, asuma y defienda el cambio de régimen, ¿qué pasó con el franquismo? Que la opinión pública mayoritaria de los españoles estaba a favor de la democracia. Bueno, y que Franco murió. Sí, evidentemente, sí. No, lo que digo es que... Eso es preconstitucional. No, lo que digo es que es fundamental que hagamos una labor de persuasión. Una democracia es un régimen de opinión pública. Y entonces lo que hay que hacer es conquistar esa opinión pública y llevarla al convencimiento de que lo que se hizo en el año 78 probablemente tenía una explicación, pero que hoy no nos sirve. Pero ahí volvemos al proyecto nacional. Tú ponías el ejemplo, yo creo que los cuatro que estamos aquí presentes coincidimos en el diagnóstico de que el Estado de las Autonomías, 40 años después, pues evidentemente tiene sus fallas. Ha sido un Estado fallido y tú has puesto el ejemplo, Ignacio, de que hay países como Portugal y Francia que son unitarios, pero cuidado, porque en Francia tú sabes perfectamente que en los últimos tiempos, desde los años 90, se ha cometido una gran descentralización territorial y que todos los países, por nuestra propia pertenencia a la Unión Europea y por la aplicación de principios al que se refería anteriormente José Manuel, como es principio de subsidiariedad, de que la administración pública actúe en primer lugar la que tenga el interés más directamente afectado y tal. Pero yo te digo, el problema del Estado de las Autonomías, ¿no te parece a ti? Pues yo me sitúo aquí más cerca de los pensamientos de José Manuel Otero Novas.
¿no piensas tú? A mí no me repugna que haya un Estado descentralizado. Tú has puesto el ejemplo de Francia y de Portugal. No, pero a mí tampoco, hay otros perdón. ejemplos igualmente válidos como Alemania y Estados Unidos, que son estados federales fuertemente descentralizados y que han funcionado. Aquí, para mí el problema de las autonomías, aquí no para mí el funcionan problema de las autonomías es el problema que tú has citado de las dos repúblicas, es decir, 1876, 1931, fue precisamente el tema de la asimetría. Es decir, el Estado autonómico ha fallado en buena medida porque era un Estado asimétrico. Y entonces, en vez de rectificar esa asimetría, estamos en la sostenella y no en mendalla. Por ejemplo, el Partido Socialista va por el federalismo asimétrico, que no se sabe muy bien y que además no cabe en la Constitución, porque como vosotros sabéis muy bien, en la Constitución no cabe un modelo federal, porque como muy bien hemos explicado aquí, el artículo 2 de la Constitución habla de la indisoluble unidad de la nación española. Es decir, el Estado autonómico es un Estado unitario descentralizado políticamente. Los estados federales es un conjunto de estados previos que consienten en crear una federación por encima. O sea que es totalmente lo contrario. Desde mi punto de vista, lo que hay que hacer es no ir por la vía de sostenella y no enmendalla, sino que la reforma constitucional que cabría hacer, y desde luego una de las más urgentes, otra cosa es ver el consenso que hay, si la gente tiene claro, porque abrir el melón de la Constitución por abrirlo está muy bien, pero hay que abrirlo sabiendo lo que se quiere abrir. Y parece claro que todos estamos de acuerdo que el título 8º sería uno de los melones que habría que abrir de la Constitución. Desde mi punto de vista, no es esencial cargarse el Estado de las autonomías, sino que hay que reformarlo tal y como está. Y sobre todo hay que profundizar en un modelo simétrico, en un modelo competencial en el que todo el mundo, porque entre otras cosas el artículo 1.1 de la Constitución también habla de la igualdad entre los españoles. Es decir, ahora mismo tenemos una democracia en la que somos libres, pero no somos iguales. Iguales porque no todo el mundo tiene los mismos privilegios, que tienen una serie de autonomías que efectivamente para contentarlas y no han respondido a ese modelo constitucional, han respondido con deslealtad institucional. Y ese ha sido el problema. Oye, pues si yo entiendo muy bien vuestra posición. Yo lo que digo es que tengo otra posición distinta. Mi modelo es distinto. Y voy a trabajar por intentar que haya una corriente mayoritaria en nuestro país que aborde esta propuesta, que no es que sea mía personal. Somos todos plenamente conscientes de que nada se puede hacer en un régimen democrático sin consenso. Es decir, sin un acuerdo mayoritario de los que... pero perdóname, Julio, no el consenso de las fuerzas políticas. Las fuerzas políticas irán detrás de la mayoría de la opinión pública. Consenso social. La opinión pública obviamente necesita dos cosas fundamentales. Liderazgo, es decir, alguien que decida que hay cosas que vale la pena explicarlas para que se conforme esa opinión pública. Exacto. Y la segunda, medios de comunicación. Exacto. Que hagan llegar ese liderazgo y que hagan llegar esas ideas. Sí. Ustedes, José Manuel, yo te doy la palabra ahora mismo. ¿Creen de verdad que esas condiciones en la España de hoy, con los liderazgos políticos que hay hoy, si se pueden calificar de liderazgos, se pueden hacer? Con la opinión pública mediatizada por grupos de comunicación que responden a intereses completamente divergentes a los fines que ustedes están planteando. Por eso estamos aquí, Julio, porque esta es una plataforma que posibilita el que digamos este tipo de cosas. De manera que sí, claro, yo creo que sí se puede empezar un trabajo en ese orden de consideración. José Manuel. Sí, es que te estaba empezando a responder la pregunta que me hiciste y no me dejaste continuar. Y entonces, son pequeños trucos dialécticos. Pequeños trucos, sí, claro. Entonces quiero contestarte, o sea, porque tú dijiste, hombre, los que decís que esto se va al desastre, pues luego tenéis miedo o tenemos miedo y no se propone nada y tal. Bueno, no. Momento. O sea, tú, Ignacio, sabes, porque tú has sido fundador conmigo del Instituto de Estudios de la Democracia en la Universidad San Pablo CEU. Y el aula política del Instituto de Estudios de la Democracia, que somos mucha gente, hemos elaborado unas soluciones a esto. O sea, que no nos hemos limitado a decir esto va mal, que también lo decimos, y razonamos por qué va mal, sino que en los libros que hemos publicado hemos dicho cuál es la solución. Y hemos escrito la solución primero justificada. Cada artículo de la Constitución que proponemos modificar lo justificamos y luego lo escribimos totalmente, de tal manera
que ese proyecto de reforma constitucional, si queremos, mañana lo llevamos al Parlamento y lo aprobamos. Está escrito, está escrito. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre, y eso lo decimos en el libro que hemos presentado con ese proyecto, que nosotros sabemos que, aunque los partidos, los grandes partidos, pues tienen gente muy buena y gente que comulga con nuestras ideas, los partidos no pueden, no son capaces de poner en marcha eso. Evidente, sí, No, claro. son víctimas de su propio funcionamiento, son víctimas de sus estructuras, y entonces lamentablemente sabemos que ahora, cuando solucionen un poquito el tema catalán, el tema del independentismo, y lo normalicen un poco, van a seguir en la misma línea en la que llevamos 35 o 40 años, que es poner sobre la mesa, a ver, ¿qué más les podemos dar para que nos den un año de tranquilidad? Este es el planteamiento de siempre, y ese es el planteamiento que nos lleva al final. Como nosotros sabemos que eso es así, y va al final, decimos, ¿y entonces para qué planteamos esta reforma constitucional? Es que estamos perdiendo el tiempo, y creemos que no. Obviamente nos podemos equivocar, pero creemos que no. Creemos que no porque efectivamente los regímenes políticos caen frecuentemente por guerras y por revoluciones. Pero muchas veces caen porque se carcomen por dentro, se hunden ellos solos, se hunden. Y entonces hay un momento inmediatamente anterior al hundimiento en el que se puede echar mano de soluciones que estén preparadas. Si hay que estudiarlas en ese momento, no hay solución. Estalla la revolución, o se hace con el poder, pues los Podemos de turno o los quien sea. Pero si existe una solución preparada y si hay personas que están comprometidas con esa solución, entonces cabe establecerlo. Bueno, que en definitiva... José Manuel, lamento interrumpirte. Tenemos que parar un minuto. Venga. Hasta ahora mismo. Una vez coincidido prácticamente en esta sala en los problemas, yo creo que esbozar algunas de las soluciones podría ser muy práctico y muy interesante para nuestros espectadores, porque evidentemente muchos de ellos, tenemos espectadores que son gente leída y culta y que se dedica a reflexionar sobre los temas, pues yo creo que casi todos somos conscientes de los principales problemas que nos acucian. Pero muy poca gente probablemente tiene en sus manos un libro de estilo, una hoja de ruta de qué se podría hacer realmente sin que efectivamente se produjeran conmociones o procesos de ese tipo revolucionario a los que nadie aspira ni nadie quiere en nuestro país, ¿no? O probablemente muy poca gente. Por eso un foro como el que ustedes tienen en el San Pablo CEU pues es de enorme interés, ¿no? Porque son muchas personas reflexionando sobre asuntos muy importantes, pero haciéndolo con sabiduría, es decir, con un conocimiento previo, con un bagaje profesional e intelectual previo muy importante. No quiero dejar pasar este momento para hacer simplemente un recuerdo a una persona que ha fallecido muy recientemente, de la que ustedes eran probablemente pues, muy amigos. Yo también me consideraba amigo suyo. Yo familiar. Usted además es familia de don Alfonso Coronel de Palma, que descanse en paz, y por quien pedimos una oración por su alma y por toda su familia, porque era un hombre extraordinario. Y no podemos dejar de decirlo en esta casa porque le apreciábamos muchísimo a Alfonso y porque su desaparición ha sido pues, una conmoción enorme para muchas personas de bien de este país. Y como además estaba tan vinculado también a esa institución de la que estamos hablando, pues por eso él fue presidente, por eso lo recuerdo, ¿no? Muchas gracias. Sí, y además él participó en esta fórmula que el aula política ha ofrecido. En el receso mencionó Ignacio Camuñas al general de Gaulle. Nosotros no mencionamos al general de Gaulle, pero es uno de las cosas que hemos tenido en la cabeza, porque el general de Gaulle, después de su entrada en la presidencia de la República después de la guerra, se apartó
y volvió de la Cuarta a la Quinta República. La Cuarta República es uno de los casos paradigmáticos de hundimiento de un régimen sin revolución, Exacto. como el franquismo, como la monarquía alfonsina en España. O sea, ha habido casos de esos. Y nosotros, pensando en el caso del general de Gaulle, decíamos, bueno, cabe que el jefe del Estado, el René Coty de entonces, cuando llega el día antes de que vengan los paracaidistas de Argelia, llame a los partidos, a los Rajoyes y a los Sánchez y tal, oiga, ¿ustedes prefieren que mañana lleguen estos, les detengan y tal? ¿O llamamos a ese señor que está en Colombey, que tiene un papel escrito y ustedes le apoyan para tal? Y naturalmente dijeron que sí y cambió de la Cuarta a la Quinta República. ¿En qué consiste nuestro papel? Vamos, nuestro papel, desde luego, parte del derecho a decidir. Lo primero que hay que hacer es un referéndum, pero nacional, claro. O sea, que es el pueblo español. Y preguntarle al pueblo soberano si está de acuerdo o no con esto. Y luego nosotros hemos elaborado dos soluciones. ¿Preguntarle qué, don José Manuel? Lo de estas soluciones que proponemos. ¿Está usted de acuerdo y ahora voy a ellas, porque tenemos dos. Como no somos un partido político, si fuéramos un partido político presentaríamos una ley para que mañana vaya al Parlamento. Como sabemos que tenemos que esperar, ¿cuánto puede arrastrarse esto? 5 años, 10 años, no lo sabemos. Tenemos dos soluciones, una, digamos, más drástica, más cercana a la tesis de Ignacio, porque si se demora mucho, creemos que la nación española cada vez será más contraria a las autonomías. Es increíble la evolución que hemos visto en España desde 2004, que empezamos a trabajar en esto hasta ahora. En 2004 no se podía hablar de este tema sin que te tacharan de franquista, de cosas así. Y ahora ya hay mucha gente que está en otra línea. Entonces, una de las soluciones es la reducción de las regiones a diputaciones regionales, más o menos con una pequeña variante de poder legislar en cuanto al uso de su lengua, no del castellano, sino de la suya y alguna cosa. ¿Eso implica la supresión de los parlamentos regionales? Bueno, en los parlamentos, según a lo que le llamemos parlamento, podemos decir que sí y podemos decir que no. Las diputaciones provinciales tienen un parlamento, tienen un pleno, y ese pleno elabora ordenanzas, como los ayuntamientos. Bueno, pues esas diputaciones regionales podrían tener facultad de ordenanza en las competencias propias. Bueno, esa es una solución. Y la otra solución es, digamos, menos drástica. Es una solución para volver a lo que creemos que se escribió, en la Constitución de 1978. Porque no hay más que ir viendo artículo por artículo y ver cómo se ha ido violando. Y entonces, si la Constitución dice que las relaciones exteriores son competencia exclusiva del Estado, oiga, pues no. Pues entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, y ponemos lo que hay que hacer para que efectivamente sea competencia exclusiva del Estado. Y el derecho civil y los puertos de interés general y la educación y la lengua y tal. Y vamos ahí desgranando una a una para que no haya dudas de qué es lo que quiso dar. Bien, entonces son las correcciones interpretativas de la Constitución, pero establecidas en una Constitución, más luego las medidas de cierre del proceso, eso del 150, la delegación y tal, eso fuera. Eso lo introdujo Miguel Roca a última hora en los debates constitucionales. Bueno, pero se aceptó. Pero también es una trampa, porque naturalmente era para casos excepcionales y se ha hecho por razones de asimetría con la policía de tráfico en Cataluña, y se confiesa que es por razones de simetría. Vaya. Bueno, y perdona que te interrumpa, lo único que se ha utilizado fue en las leyes de transferencia, porque claro, las leyes de armonización, la única que se intentó, ya sabemos todos cómo acabó, que fue la LOAPA, que precisamente fue por no cerrar el sistema, por lo que estás comentando tú ahora, José Manuel. Es decir, no se cerró el sistema, entonces la LOAPA, si os acordáis el famoso artículo 4 de la LOAPA, que fue declarado inconstitucional por la sentencia 76-1983 de 5 de agosto, en un claro ejemplo de lo que yo llamo la agostidad,
Imaginaos en 1983, el 5 de agosto, nadie se enteraba de que el Tribunal Constitucional había dictado una sentencia hasta que todo el mundo estaba en Madrid. Pues no había móviles, no había internet, la gente veraneaba en agosto de verdad, todo el mes de agosto, y la gente no se enteraba de la sentencia hasta septiembre. Pero es muy interesante lo que apuntas por esa cláusula de cierre, porque la única ley de armonización que se intentó es esa, y además en esa ley el Tribunal Constitucional dijo, no, es que usted a través de una ley orgánica no puede interpretar la Constitución porque yo soy el supremo intérprete de la Constitución. Si eso se hubiese hecho en la Constitución y se hubiese cerrado y se hubiesen blindado las competencias estatales, probablemente algunos de los temas que hemos vivido, que es una reforma subrepticia de la Constitución a través de muchos estatutos de autonomía y a través de muchas leyes autonómicas, no habría sucedido. Claro. Por supuesto, una de las cosas que modificamos es lo que estás tú diciendo, las leyes de armonización. Lo redactamos de tal manera que el Tribunal Constitucional no pueda volver a decir nunca más. Pero bueno, luego vamos al cierre. El cierre son la supresión de las delegaciones, de la vía de las delegaciones, tal, y el cierre es la prohibición de la mutación constitucional. Nosotros proponemos que sea delito que el Tribunal Constitucional haga mutación constitucional. Que sea delito, o sea, el Tribunal Constitucional no es el pueblo soberano, está invadiendo las competencias del pueblo soberano cuando hace mutación constitucional. Cuando hace sentencias interpretativas, ¿no? Claro. Que llaman los italianos. No, y lo escriben en la tercera de ABC, que la mutación constitucional. Y nuestro amigo Miguel Herrero de Miñón acaba de proponerlo. Eso tiene que ser delito. Eso nadie puede atribuirse las facultades del pueblo. Y luego otra serie de medidas que no las voy a detallar aquí, pero para tratar de evitar que se repita la situación del abuso. Y para tratar de evitar que se repita la situación del abuso, pues proponemos una serie de cosas. Por ejemplo, hemos estudiado los sistemas electorales. Le hemos dado muchas vueltas. Las reformas de los sistemas electorales se pueden hacer, pueden mejorar, pero no solucionan definitivamente el problema. No lo soluciona. O sea, decir, no, es que hay que exigir... Julio, ahí sobre ese tema quiero intervenir, porque para mí me parece que es otra pieza clave del proceso de la reforma política que este país necesita. Nosotros vimos las posibles reformas y, por ejemplo, vamos a poner el 10% de votos, no sé qué y tal. Bueno, pero te hacen una confederación. Bueno, hay vías de burla para eso. Y entonces, no, perdona, y acabo ya. Y entonces proponemos fórmulas como... sabemos que los grandes partidos se han plegado a las exigencias de las autonomías y nos hemos ido a donde nos hemos ido. ¿Por qué? Por la necesidad de un voto en la investidura de presidente de gobierno y por la necesidad de que los partidos nacionalistas no se apunten con la oposición en las enmiendas a la totalidad de las leyes, sobre todo la ley de presupuestos. Esos dos puntos son la causa de casi todas las cesiones. Y entonces hay una fórmula sencilla también, y nadie puede decir que sea antidemocrático. El presidente del gobierno se elegirá por el pueblo, punto primero. No lo elige el Parlamento, lo elige el pueblo. Y ya está. Y segundo, las enmiendas a la totalidad se suprimen. ¿Por qué tiene que haber enmiendas a la totalidad? ¿Usted está en contra? Pues usted vote en contra de todos los artículos y ya negociará con el gobierno. Pero ese juego de la enmienda a la totalidad, donde es el todo o nada, donde tal... Bueno, como esa hay otras. Proponemos suprimir el Senado, porque esto de decir, no, es que hay la Cámara de Representación Territorial. Al Senado nunca irá, ni nadie lo ha propuesto, una competencia autonómica. Nunca. Nunca. Siempre irán competencias del Estado. O sea, que hacer del Senado una Cámara de las Autonomías es darle más competencias. A ver, ¿qué me queda a mi Estado? Pues vamos a llevarlo al Senado. Bueno, con esas y otras, y ya he acabado. Gracias. Pero ha sido... Tela marinera. Ha sido sumamente interesante, porque yo creo que se ha esbozado un poco lo que sería un gran programa de reforma política para nuestro país. Que lo voy a sintetizar, porque es algo que lo tengo en la cabeza y en el corazón, y por el que voy a trabajar una vez que me opere, que me tengo que operar dentro de unos días de cadera, pero vamos, si salgo bien de la operación, los años que me quedan de vida los voy a dedicar a alumbrar ese proyecto que tiene tres grandes propuestas. La primera, pasar del Estado autonómico al Estado unitario. La segunda, acabar con el Estado de partidos.
esto proviene también de la transición. Es decir, en la transición tuvimos que hacer una doble opción razonable. Una, integrar a los nacionalismos en el marco de la Constitución y posibilitar a través del Estado autonómico su inserción en la vida política nacional. Y en segundo lugar, el sistema proporcional de listas cerradas y bloqueadas, porque se decía que los partidos eran de una debilidad tan extrema en aquel momento que había que favorecer con una financiación adecuada y con un control por parte de tal. Bueno, pues las listas cerradas y bloqueadas han acabado pudriendo el sistema democrático de nuestro país. No hay democracia real, porque los diputados, en una frase felicísima del profesor Jiménez de Parga, los diputados han pasado a ser empleados de los partidos, no representan a su cuerpo electoral, son elegidos por los secretarios generales o los presidentes de los partidos y los ponen de 1, de 3, de 2, de 4 en las listas electorales. ¿Qué capacidad va a tener ese diputado? Estamos viendo en estos días el espectáculo verdaderamente dantesco de todo un comité ejecutivo nacional de un partido importantísimo, con responsabilidades del gobierno, que se reúne después pues, de un revés electoral importante tal, y nadie osa levantar la mano. ¿Pero en qué régimen democrático estamos? Es decir, hay que cambiarlos, hay que acabar con el sistema proporcional de listas cerradas y bloqueadas y ir a un sistema. Me van a decir que me he afrancesado, porque yo soy muy partidario del sistema de circunscripción mayoritario a doble vuelta, en el cual el diputado sabe que está representando a su colegio electoral y va a las Cortes y habla en nombre de sus representados. Entonces, a mí me parece que es pero es que José Manuel ha introducido un tercer tema que también, de alguna manera, lo tengo en mis ideas, ¿verdad? Yo lo he consultado con muchos constitucionalistas y se ponen un poco de manos, con lo cual pues habrá que ser cuidadoso. Pero efectivamente, yo creo que otra de las cosas que falla en la democracia española es que no hay separación de poderes. Entonces, lo único que garantizaría la separación de poderes es que pudiéramos elegir al presidente del gobierno por sufragio universal y a las cámaras por el sistema que antes tal, para que controlaran a esa presidencia. Y eso a su vez puede combinarse perfectamente con la figura de un rey por encima como jefe del Estado que representa el pasado, el presente y el futuro de la nación española y que tendría un papel indiscutible en la proyección internacional de nuestro país. Yo creo que si fuéramos capaces de articular esas tres medidas, del Estado autonómico al Estado unitario, del sistema de listas cerradas y bloqueadas con sistema proporcional a un sistema mayoritario de circunscripciones y a una separación entre la elección del presidente del gobierno y las cámaras, creo que este país daría un empujón enorme y por tanto hay proyecto político. Claro que hay proyecto político, pero hay que lanzarlo desde la sociedad civil. Este proyecto político los partidos políticos lo atacarán, porque claro, es la muerte de todo el sistema este en el que estamos. Gran parte de la corrupción viene del sistema electoral. Es que estas campañas electorales gigantescas, yo siempre he dicho, para ser diputado de un distrito donde yo vivo, Pozuelo, Boadilla, Majadahonda, no hace falta gastar mucho dinero. Se gasta mucho dinero en estas campañas nacionales. No hace falta estos edificios de partidos políticos como los que tenemos en España. Lo importante es tener oficinas de circunscripciones electorales donde el diputado de distrito recibe a sus electores. Entonces, todos estos edificios de Génova y de Ferraz y de tal, pues esos hay que vaciarlos. Porque además es que los pagamos los españoles. Todavía si los pagaran los miembros del partido, pues bueno, yo no me metería. Es decir, hay que acabar con la financiación a los partidos. Hay que dar la financiación a los diputados que van a ejercer su labor en su distrito y favorecer la creación de oficinas electorales financiadas por el Estado, pero no financiar a los partidos políticos. En fin, hay muchas cosas que hay que reformar. ¿Me aceptarán ustedes que hacer política en los años 70 o en los finales de los 70, de los 80, con personas como Ignacio Camuñas o José Manuel Otero Novas era otra cosa? Esa política no era política con minúsculas. Estamos hablando de un concepto de la función pública, del servicio público, que probablemente se ha ido degradando durante todos estos años en nuestro país, y la percepción que muchos españoles tienen hoy de la clase política y de la acción política de esta clase política pues dista mucho de los, los debates que hoy pueden darse entre personas como ellos dos, que han tenido una participación muy directa en
lo que fue el germen de la sociedad y de los problemas también políticos que tenemos hoy, ¿no? Que yo creo que con el análisis que están haciendo y entrando ya pasando de las musas al teatro, nuestros espectadores se están acercando mucho a ver por lo menos alguna luz al final de este túnel, don Antonio. Es que ya han salido los dos temas fundamentales, los dos problemas que tenemos en este país y lo han expresado muy bien tanto José Manuel como Ignacio. José Manuel se ha centrado más en el tema territorial, tenemos un problema territorial importante en España, e Ignacio se ha centrado más en el tema de la corrupción, que viene en buena medida por ese sistema de partidos, por ese poder omnímodo que tienen los partidos, que si en 1978 se hizo para fortalecerlos, nos hemos pasado de frenada, porque están tan fortalecidos que efectivamente lo que están haciendo es frenar a la sociedad en esas demandas. Es más, puede ser que un partido político justamente nacido de la sociedad civil acabe por fin con el bipartidismo arraigado del régimen del 78. Es decir, los dos problemas fundamentales que tenemos, y hemos centrado muy bien el tiro, como no podía ser de otra manera, dado los contertulios que tenemos aquí, es el tema territorial. José Manuel lo apunta muy bien. Yo creo que la primera propuesta que hacéis tiene bastante que ver con el modelo italiano. Me suena mucho al modelo italiano regional por lo que apostáis, José Manuel, ¿no? Y evidentemente estamos de acuerdo en que los dos. Ahora, yo os pregunto también, ¿creéis que este es el momento para reformar la Constitución y que va a ser posible una reforma constitucional? Yo os respondo, desde mi punto de vista, creo que no se dan los consensos necesarios y que no se dan las ideas claras para reformar la Constitución. Alguien muy cercano a la vicepresidencia del gobierno, me dijo hace poco, dice, en una reunión con la vicepresidenta, por fin voy a coincidir con la vicepresidenta, dijo, en una reunión con la vicepresidenta nos dijo, vamos a ver, que esto de la reforma de la Constitución está muy bien, pero si nosotros sentamos a un nacionalista vasco, a un nacionalista catalán, a un constitucionalista, etcétera, al final lo que te sale es lo que tenemos. Bueno, pues es que el problema es que a lo mejor no sabemos muy bien, y es verdad, yo le doy la razón que en este momento no están las ideas claras para saber por dónde tenemos que tirar. Pero claro, las personas que habéis pensado mucho tiempo en esto, y yo también pensé, tengo mis propuestas y creo que un Estado de las autonomías tendría que ser profundizar en esa segunda, la segunda variante que ha apuntado José Manuel, es en la que yo me centro más. Es decir, lo que tenemos está bien, pero hay que hacer unas pequeñas reformas del calado, porque luego ha apuntado otras reformas fuera del título octavo de mayor calado, como es el nombramiento del presidente del gobierno directamente por los ciudadanos y no por el Parlamento, porque ahí sí que tendríamos ya que hacer un movimiento de altura, ¿no? Pero una de las cosas importantes que él ha apuntado en el segundo modelo que han estudiado es el tema de blindar las competencias. Ese sistema de doble lista, que en realidad no es un sistema de doble lista, que intentó copiarse de la Grundgesetz, de la Ley Fundamental de Bonn, porque es un sistema de lista única que ha ido adelgazando, que es el del 149, porque las comunidades autónomas han ido cogiendo todas aquellas competencias que no eran de competencia exclusiva y las que eran de competencia exclusiva, porque las que eran de competencia exclusiva del Estado también han ido mordiendo las comunidades autónomas. A mí me parece que esa es una buena solución, esa que apunta José Manuel de blindar las competencias estatales y escribir en la Constitución para que el Tribunal Constitucional efectivamente no haga una mutación constitucional o una sentencia interpretativa de hasta dónde llegan las competencias y la distribución territorial del poder en nuestro país, como ha hecho, como ha habido ejemplos muy claros, el último de ellos, el de la sentencia de julio del 2010 de interpretación del Estatuto de Cataluña. Yo creo que por esa vía, pero el problema es si en este momento podemos reformar la Constitución y si se van a atrever a hacer la Constitución con el poco consenso que hay. Por lo demás, estoy totalmente de acuerdo en las reformas que proponéis, sobre todo lo que dice Ignacio, de que el sistema de partidos se va a acabar cargando el régimen del 78 si no lo impide un partido que justamente, si no traiciona a sus principios y a su ADN, ese partido que precisamente nació de la sociedad y que probablemente la sociedad sea el que le aupe para acabar con el bipartidismo. Parece, don Antonio, que el primer problema que puede tener la vicepresidenta para ir a una posición de ese tipo es que no sabemos quién va a ser la vicepresidenta a corto plazo. Es decir, que el Partido Popular en este momento ha entrado en un proceso de zozobra cuyo final es completamente... Yo sí sé quién no va a ser la vicepresidenta dentro de un poco tiempo. Me parece muy bien, pero fíjese que hoy el presidente del PNV, lo habrán escuchado ustedes, ha afirmado que el principal problema político que tiene España es de color naranja. Claro. No sé si ustedes están de acuerdo.
Bueno, es una respuesta política a la posición que ha expresado Ciudadanos en relación con el cupo y con el concierto. Es decir, tampoco hay que darle mayor importancia. Naturalmente, el PNV habla por la herida. Pero al menos a usted le recordará que el Partido Popular se siente más cerca al PNV en un asunto tan nacional como los presupuestos que del propio Ciudadanos. No, evidente. Pero si todo esto está derivado del sistema actual, es decir, donde unos señores con 5 escaños y con 5 tal, pues tratan de gobernar y tratan de poner en orden muchas cosas de este país y de pedir cosas absolutamente intolerables, ¿verdad? Por tanto, repito, el sistema, a mí me da pena que, habiendo sido Ciudadanos un poco el instigador de un proceso de reforma electoral, tenga unas vistas tan cortas, ¿verdad? Tan egoístas, de decir nada más que un sistema en el que nosotros nos beneficiemos un poco. Es decir, todo lo que sea trabajar en profundizar el sistema proporcional es malo para nuestro país. Lo que hace falta es emerger a través de un sistema electoral distinto en que haya básicamente 2 grandes coaliciones de fuerzas, a la derecha y a la izquierda, que posibiliten un gobierno y una alternativa. Este camino, lo dijo de forma muy graciosa, porque él es muy ocurrente y muy inteligente, Felipe González, es decir, caminamos hacia un país a la italiana sin italianos. Entonces, yo creo que es una pena que Ciudadanos en ese tema no esté muy No esté muy preocupado usted por las posiciones de Ciudadanos, porque se ha demostrado que no son inmutables. Diga, don José Manuel. Claro, yo soy un poco más pesimista que mis contertulios. Podemos pensar, y en teoría pues está muy bien, oye, la sociedad civil puede promover una reforma y puede hacer otros partidos y puede tal. Yo creo que no. Yo creo que no. O sea, no crees en la sociedad civil. No, sí creo en la sociedad. Bueno, para empezar, la sociedad civil, lo digo porque lo oigo, pero me parece ¿No crees en ella? No, que me parece una redundancia. Yo creo en los ciudadanos y tal. Pero bueno, no, sin entrar en eso. Vamos a ver, o sea, ¿qué ha pasado aquí? 2 partidos mayoritarios que han entrado en crisis. Bueno, bien, se ha acabado con el bipartidismo. La verdad es que siempre existieron más partidos, pero vamos a suponer que sí. Que estos 2 partidos han entrado en crisis porque ha nacido Podemos y ha nacido Ciudadanos. Bueno, en mi opinión, y que espero que no se me molesten, pero Ciudadanos y Podemos, desde el momento en el que se han acercado a las estructuras del poder, son parte de las estructuras del poder, no tienen capacidad tampoco de solución. O sea, Ciudadanos nace en Cataluña porque el Partido Popular ha abandonado a los españoles, o a los españolistas, para decirlo de otra manera, a los que quieren España. Y entonces Ciudadanos ve ahí un filón, y en las elecciones autonómicas y tiene un éxito impresionante. Bien, a partir del éxito impresionante, Ciudadanos se eclipsó. Empezó a jugar que si soy centrista, que si ahora pido esto y luego lo contrario, a ver, soy la bisagra, no sé qué. Bueno, volvió el tema catalán, y al volver el tema catalán, Ciudadanos volvió en Cataluña a sus fueros, nos entusiasmó a todos, a mí me entusiasmó, y ganó, y fueron las elecciones catalanas y pasó todo esto, y veo que vuelve al mismo camino. O sea, Ciudadanos vuelve a diluirse en un partido de bisagra y no sé qué. Y probablemente, lo conozco menos, pero probablemente por el otro lado está ocurriendo lo mismo. Y entonces Podemos nace porque también hay una parte del electorado que no está representado por ningún partido y ellos pero también se acercan al poder. Y empiezan a querer libertad para hacer los contratos con quien quieran, y empieza, o sea, el sistema probablemente no está capacitado, probablemente, ojalá lo esté, y yo ayudaré, pero probablemente el sistema no está capacitado para resolver. Y entonces, como conoce mi amigo Ignacio Camuñas, yo pues con esta preocupación que tengo, que él tiene, pues muchas veces pues hemos pensado, oye, ¿y por qué no hacemos y damos un salto a la política? Y yo sí, no,
porque vamos a fracasar y vamos a ser una parte más del fracaso. Hay que esperar. Lo siento mucho, hay que esperar. Esto no tiene solución. No es posible, o sea, yo tengo muchos amigos, que me han dicho, José Manuel, ¿y por qué no formamos una corriente de opinión en el Partido Popular? Vete, y ya verás lo que es la corriente de opinión. Ignacio. Bueno, no, evidentemente, ante la gran cuestión, es decir, ¿hay clima, hay posibilidad hoy de abordar una reforma de la Constitución? Mi respuesta, tristemente, es decir, no existe esa posibilidad. Ahora bien, el hecho de que no exista la posibilidad hoy, con el actual estado de partidos y su incidencia en el Parlamento, para abordar una reforma constitucional, no quiere decir que estas ideas que hoy hemos expresado no puedan ser ideas que debamos de luchar, trabajar y tratar de transmitir a la opinión pública. Porque vuelvo a decir lo que dije al principio, si conquistamos a la opinión pública, yo suelo poner ante mis amigos, no sé si en esta cadena el ejemplo que voy a poner gustará mucho o poco, pero bueno, pongo el ejemplo del movimiento gay. Si hace 40 o 50 años a cualquiera de nosotros nos hubieran dicho que dos señores se podían casar y no sé qué, y adoptar y tal, hubiéramos dicho, pero bueno, es imposible, es una tontería. ¿Qué ha pasado? Que ha habido un núcleo activo de homosexuales que se han tomado, digamos, la molestia de trabajar, salir a la opinión pública y conquistar esa opinión pública para que la opinión pública acabe reconociendo ese fenómeno, cualquiera que sea ahora. Yo no entro en si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, decir, pero es verdad que el movimiento gay ha conseguido conquistar a la opinión pública después de un trabajo esforzado. Bueno, yo creo que de alguna manera tendríamos que hacer nosotros lo mismo. Es decir, ahora no se puede reformar la Constitución en el marco de fuerzas actuales. Ahora bien, tenemos una gran labor que hacer. La labor de conquistar a la opinión pública, trabajar en la sociedad, pedir apoyo y ayuda a los medios de comunicación que nos brinden esa posibilidad, dar conferencias, escribir artículos. Sí. La sociedad española tiene... Se ha demostrado ahora con el envite catalán. Es decir, la sociedad española tiene capacidad para reaccionar. Lo que hace falta es proponerle también un proyecto. Estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Pues yo estoy de acuerdo siempre y cuando tengamos en cuenta que para hacer lo que el lobby gay ha hecho en estos últimos 40 años con la sociedad occidental, hace falta la voluntad desde arriba de instituciones supranacionales que tenían en su hoja de ruta ese objetivo, el dinero y la coacción física, política e intelectual a tantas y tantas personas que no han podido y ahora mismo ya no pueden expresarse en libertad en este tema. Es decir, el matrimonio entre dos personas es simplemente un imposible jurídico y un imposible metafísico, aparte de un imposible biológico. Entre dos personas del mismo sexo. Sí, del mismo sexo, claro. Ustedes podrán manipular eso en el tiempo que quieran y tal, pero recuerden una cosa, tarde o temprano, la ley natural y la biología volverán a imponerse. Sí. Y a estos señores habrá que decirles, oiga, mire, dediquen ustedes todos esos esfuerzos a un fin pues más interesante y desde luego más natural. Yo he querido poner el ejemplo de lo que es un trabajo en la sociedad. Y se ha entendido perfectamente. Es decir, el problema... Es decir, ustedes han mencionado de pasada los medios de comunicación. Claro, es que la fuerza extraordinaria que hoy tienen los medios de comunicación y específicamente las televisiones y las redes sociales para incorporar en la opinión pública determinados paradigmas, determinados esquemas de pensamiento. Y eso que llaman ahora la posverdad, que no es más que la mentira, es de tal naturaleza que con un cascarón en medio del mar bravío como esta casa, tratar de elevar la voz y que la gente nos escuche es muy complicado. Nosotros lo hacemos por una razón muy sencilla. Por la misma que aquel violonchelista en medio del tiroteo y de las bombas que caían en Sarajevo salía a la calle a tocar su violonchelo, porque nos parece que la verdad no la podemos dejar debajo de la mesa. No dejéis de hacerlo, por favor. No lo vamos a dejar de hacer, José Manuel, pero es verdad que la fuerza que nosotros podemos tener para esa modificación esencial de la opinión pública es muy pequeña. Pero también es verdad que todos los que hoy están escuchando estos argumentos y están razonando sobre ellos son ya personas transportadoras de ideas, de reflexiones
que al final pues, acaban generando también opinión pública y desde luego en las minorías más creativas y más activas de una sociedad. Julio, para darte un poco de ánimo, todo lo que hoy es grande y es mayoritario, un día fue muy pequeño. Hay que empezar reconociendo que las cosas tienen un comienzo pequeño y difícil. Y ese comienzo pequeño y difícil es el que posibilita la victoria y la posibilidad de que se instale en corriente mayoritaria en el país. No hemos hablado de una cosa que nos queda ya muy poquito tiempo. Liderazgo. ¿Hay liderazgo político en este país para iniciar alguna de estas acciones? Es imposible que haya liderazgo con el sistema electoral actual. Los líderes normalmente nacen en los parlamentos, a través de su capacidad de intervención, de propuestas, de oratoria. Claro, en un parlamento donde no hablan más que los portavoces y todo el mundo vota lo que dice 1, 2 y 3, pues ¿cómo va a surgir el liderazgo? El liderazgo surge a través de un sistema electoral que posibilite el que se puedan presentar incluso independientes, porque con el sistema que antes he descrito no hace falta que te apoye una maquinaria brutal del partido, basta con que seas una persona atractiva, con capacidad de ilusión, con capacidad de levantar la esperanza de la gente, y ese señor que llega con esa ilusión, con esa esperanza y con el respaldo de su circunscripción puede llegar al Parlamento y hablar con autoridad, y entonces el país empezará a reconocer que hay unos líderes. ¿No hay liderazgo, don Antonio? Bueno, usted sabe mi opinión porque lo he expresado muchas veces en esta casa. Yo creo que no hay liderazgo, pero no solo en España. Yo tampoco veo, por ejemplo, en la actualidad en la Unión Europea, no veo ningún liderazgo. Lo que estamos hablando de España es perfectamente extrapolable al ámbito de la Unión Europea. Y algunos de los problemas que tiene España son también extrapolables al ámbito europeo. Y fundamentalmente también es verdad, decimos, no hay liderazgo político, pero habrá que ver también, los políticos no son extraterrestres que llegan a una sociedad de otro planeta. Es que los líderes también habitan en la sociedad y estos políticos también habitan en la sociedad. Y para mí un problema muy importante que tiene la sociedad europea, no solo la española en este momento, es que está adormecida, es que no hay hambre en Europa. El hambre en el mundo está ahora mismo probablemente en la zona de Asia-Pacífico. Si usted va a las principales universidades de Estados Unidos, están pobladas no precisamente de europeos, que cada vez hay menos, hay más asiáticos. Hemos creado una sociedad europea y en esto en buena medida ha sido, con todas sus ventajas, que ha tenido muchas ventajas, el estado del bienestar, hemos creado una sociedad adormecida en la que el individuo ha sido alienado porque el Estado le proporciona de todo y se lo tiene que proporcionar gratis, porque el mérito y la capacidad ya no es suficiente, no son valores a defender, sino que ya basta que tú hagas el mínimo esfuerzo porque lo demás te lo asegura el Estado. Creo que tenemos un problema de identidad a nivel español y a nivel europeo, pero también soy optimista, más optimista que tú, José Manuel, en el sentido, y en eso coincido, yo creo que vamos a estar de acuerdo, en que esos procesos de cambio son lentos, pero al final tiene que haber un verdadero cambio porque estamos efectivamente en cuesta abajo y la sociedad española y la sociedad europea a lo largo de la historia ha dado muestras más que sobradas de que es capaz de superar estas crisis. Un minuto, don José Manuel, y se nos acaba el tiempo. Brevísimo. Creo que se llamaba, me parece, Joachim Fesch. Era el director del Frankfurter Allgemeine y este señor que se murió no hace mucho, pero se murió con 90 y tantos años, pues cuando llegó a una determinada edad, pues empezaba a decir lo que pensaba. Y entonces yo recuerdo escribir en un periódico de Madrid, escribió un artículo donde pasaba revista a la clase política europea. Y era un cachondeo, con perdón, tremendo, porque pero mírenlo ustedes, es un payaso, este es un inútil, este es tal. Bueno, porque efectivamente las clases políticas en este momento, yo creo que es una característica de la fase apolínea de la cultura, son clases políticas ignorantes. Hay excepciones, como es natural, pero son ignorantes. Bien. Dicho ello, o sea, yo soy pesimista en el sentido de que vamos por la corriente abajo, pero mi pesimismo es optimista, porque creo que cuando vas por la pendiente abajo vas a llegar al punto donde por fin va, y yo ese lo espero. Y entonces, en España sí hay gente, muchísima, lo que pasa es que no los vayamos a buscar al Parlamento, me parece que no
que no. En el esquema que yo estoy trazando, en el esquema que yo estoy trazando, olvidémonos del Parlamento y de los partidos, saldrán con la necesidad. Se nos ha ido el tiempo, José Manuel, lamentablemente. En esa caída hacia abajo hay solo un pequeño inconveniente, y es que el golpe sea tan grande que permanezcas inmóvil durante una buena temporada en el fondo. Sí, Muchísimas gracias. Nos faltó la ley natural, pero ya hablaremos. No, pero de ese tema vamos a seguir hablando. Don Ignacio, muchísimas gracias. Muchas gracias. Es usted un interlocutor verdaderamente de lujo, ¿eh? Y además explica las cosas de forma muy cercana, don José Manuel. Sí, sí. Muchísimas gracias otra vez. Y don Es un Antonio, placer. a usted. Un auténtico placer haber compartido este programa. Ha sido un gusto. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere. Muchas gracias.